Hace unos días fui a una hamburguesería y en la mesa había un código QR con un mensaje que decía: haz tu pedido en menos de un minuto. Me disponía a escanear el QR con el móvil cuando percibí la sombra de un camarero que me dijo: ¿me puedes decir el pedido a mí? Se tarda más o menos lo mismo. Su argumento no fue: ya que estoy aquí, deja el móvil y habla con un ser humano, que además te puede asesorar, como de hecho hizo. El peso de su persuasión residía en la economía del tiempo. Creo que estaremos de acuerdo en que una de las cosas que nos ha traído este principio de milenio ha sido el valor extraordinario, quizá desorbitado, que le damos al tiempo. Buscamos la manera más rápida de transportarnos, de pedir una hamburguesa, de recibir un pedido, de salir de un avión. Necesitamos que nos contesten los emails lo antes posible. Esperamos un like inmediato al publicar algo en redes sociales. Queremos que llegue cuanto antes ese viaje, ese concierto, todo ya. Y si no, el desasosiego. Hablo de esto porque este virus de la prisa, que infectó a casi todo, también llegó al mundo de la ciencia. Se hacen tesis más rápidas, se pide publicar antes. Si mandamos muestras o datos a otro laboratorio para analizar, queremos el resultado cuanto antes. Sin embargo, en mitad de esta vida científica acelerada, donde las hipótesis buscan certezas inmediatas, hay temas científicos que tienen una escala de tiempo que nos vuela a la cabeza, como es el caso de los procesos geológicos. Si quieres ver una cordillera nacer y desarrollarse, te vas a tener que esperar un ratito, porque tardan millones de años en formarse. Si tienes una hipótesis sobre la dinámica de los continentes, tendrás que esperar unos miles de años para corroborarla, porque las placas tectónicas solo se mueven unos pocos centímetros al año. Además, la corteza de la Tierra tiene otras actitudes de irreverencia frente a la modernidad, ya que, por ahora, ni la inteligencia artificial más avanzada puede predecir con precisión un terremoto. Se podría decir que la geología tiene un montón de temas rebeldes que no se acomodan al aquí y ahora de los humanos. Ella va a su ritmo, y esto quizá la hace especialmente apasionante. En este ratico de ciencia hablamos con José Miguel Azañón, que es catedrático en el Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada. En los últimos 20-30 años, él ha vivido la evolución de las tecnologías para investigar en geología, esa ciencia insolente con la prisa, pero que también es atosigada por ella. De hecho, a José Miguel le llaman de urgencia cuando hay un desprendimiento o cuando la Alhambra de Granada se ve amenazada por inestabilidades en el terreno. En la época donde el tiempo es oro, José Miguel me regaló algo más de una hora entre una reunión y una clase, y además en el día de su cumpleaños. Si no hubiera podido hablar con él aquel día, lo hubiera hecho en algún otro viaje a Granada, ilusionado durante la espera. Porque el verdadero problema no es esperar. El problema es no tener, tanto en la ciencia como en la vida, nada bueno por lo que esperar. Como la pregunta a modo de verso que escribió Pablo Neruda en su libro de las preguntas. ¿Sufre más el que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie? Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, José Miguel, creo que es la primera vez que empiezo una entrevista o un podcast diciendo felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Casualidades. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y si normalmente agradezco mucho vuestro tiempo para estas cosas, pues bueno, hoy, un día tan especial, pues te lo agradezco doble. ¿Haces alguna cosita especial por tu cumpleaños? Pues mira, exclusivamente voy a almorzar con la familia, porque además, casualidades, esta mañana está bastante liada, tengo un par de horas de clase ahora después, sí. y bueno, y acabo de tener una videoreunión de trabajo, o sea que solo eso. Y luego pues tampoco tengo mucha posibilidad de hacer esta tarde lo que me gustaría, que sería un paseo largo por La Vega, por ejemplo. Sí, bueno, es que claro, se me ha olvidado comentar también que tu esfuerzo por dar tu tiempo a este programa
es todavía mayor porque vas en muletas y has hecho el esfuerzo de venir antes de la clase aquí caminando en muletas. Pequeño desafío, ¿eh? Venir el trayecto que hago normalmente en 10 minutitos, he tardado 25, pero bueno, de estos pequeños desafíos está hecha la vida. Tú eres ya catedrático de universidad, a cierta edad nos dicen que no tenemos que practicar tanto deporte, pero me dices que eres un loco del deporte y te rompiste el metatarsiano, ¿no? Sí, el quinto metatarsiano. Jugando al tenis. Bueno, es que yo creo que en la vida hay que escoger las aficiones y en mi caso mi afición es el deporte. El deporte de todo tipo. Practico todo lo que puedo practicar, todo a nivel bajo o medio en cuanto a tener calidad la justa, pero la suficiente para divertirme. Entonces, bueno, este año he reiniciado el tenis, que lo tenía muy, muy abandonado, lo empecé hace 25 años. Y lo he redescubierto y estoy loco. Sí, o sea, porque me has dicho que también has hecho bicicleta, has hecho fútbol, haces esquí. Sí, de todo un poquito, bien. La cuestión es que hay que moverse, que no se puede uno parar. Claro. Y me ha encantado la actitud que tenías, porque decía, bueno, yo creo que en un mes igual ya puedo empezar a hacer deporte otra vez, ¿no? Que es curioso, pero es que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te rompe algo. Uy, ahora un parón. Un parón me dijeron un mes, pero bueno, estoy contento porque igual antes puedo volver. Y también hablaba de algo importante, no es algo que lo hagamos simplemente por el placer, por el disfrute, sino también por un bienestar psicológico, ¿no? Sí. Al final tenemos unas vidas profesionales muy demandantes. Sí. Y yo creo que el deporte es como un poco volver a la infancia, ¿no? Exactamente. Yo leo mucho sobre ahora las nuevas tendencias de investigación hacia la eterna juventud. Y yo creo que en parte está inventado. Yo creo que hay que moverse, que hay que tener aficiones en las que uno vuelva a ganar la ilusión. Y la ilusión a veces simplemente es la ilusión de ganar un juego en un set. Sí. Simplemente. Pero es suficiente. Sí, es jugar, ¿no? Al final volver a jugar y volver a pasarlo bien. Pues bueno, vamos a entrar un poco en materia de lo que haces. Tú eres catedrático del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y he estado viendo un poco tus publicaciones y la evolución de estas publicaciones. Y algunas de tus publicaciones más citadas, obviamente, son las más antiguas de hace 20 años, donde estaban muy centradas en la tectónica de placas. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es la evolución de las técnicas que hacéis para estudiar la geodinámica en general, porque en estas publicaciones de las tectónicas de placas veía que estudiabais lo que llamáis Structural Metamorphic Records. Sí. Básicamente eso me suena a ir al campo y pillar muestras e interpretarlas, ¿no? Y ahora ya veo que cogéis datos de satélites, por ejemplo, y... Las técnicas han cambiado una barbaridad y al principio, cuando yo empecé, el dato fundamental se obtenía de la roca, desmenuzando la información que las rocas nos podían dar, viendo las asociaciones minerales. Y estas asociaciones se caracterizaban desde el punto de vista de presión y temperatura a la que habían crecido, con lo cual tú de ahí inferías la evolución que había tenido ese trocito de material, ¿no? Esa roca. Ahora, la parte de la geología, que está estrechamente ligada con la geofísica, ha cambiado muchísimo. Entonces, las técnicas de prospección geofísica y de obtener información del interior de la Tierra siempre con carácter indirecto, porque no hay que olvidar que el sondeo más profundo que se ha hecho pues tiene unos miles de metros, pero eso es prácticamente nada comparativamente con lo que es el radio de la Tierra. Entonces, la información que nosotros tenemos de lo que está pasando ahí abajo siempre es de carácter indirecto. Y ahí es donde yo creo que las técnicas han avanzado muchísimo y podemos llegar a tener información del manto, es decir, de 400, 500, 600 kilómetros de profundidad. ¿Qué está pasando ahí? Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué nos interesa? ¿Qué tiene que ver eso? Pues es que los procesos que están ahí abajo y que están ocurriendo tienen relación con lo que estamos viendo en la superficie. El hecho de que una determinada cordillera
esté donde está o tenga una determinada altitud, depende de los procesos que están ocurriendo ahí abajo. Entonces las técnicas han cambiado muchísimo. Con respecto al tema de los satélites, es asombroso, porque los satélites tenemos precisiones que son increíbles sobre deformación de la superficie terrestre a nivel de milímetros. Y digo que es increíble porque nos la está dando un satélite que está a 450 kilómetros de la Tierra. Entonces, que el satélite me cuente a mí que pasó hace 6 días y hoy ha pasado 6 días después y que aquello se ha movido 2 milímetros, se ha hundido. Qué bárbaro. Es una barbaridad. Sí. He visto que el satélite el Sentinel-1, es un satélite europeo. Sí. Y me preguntaba cómo hacéis para obtener datos de él, si tenéis que aplicar algún tipo de proyecto para obtener datos o pedir permisos. En general, ahora mismo la Agencia Espacial Europea suministra esos datos, los datos de Sentinel, de manera gratuita a instituciones sin ánimo de lucro. También es cierto que te puedo decir que hay un montón de empresas que utilizan obviamente esos datos porque solo tienen que solicitarlos y los explotan. Ya. Lo que pasa es que también tengo que decirte que esas empresas se están especializando en utilizar información de otros satélites que sí que son de pago y que nos pueden dar aún más precisión, que uno diría, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, podemos llegar a tener más precisión. Entonces, pero bueno, para los científicos nosotros demandamos a la Agencia Espacial Europea, ellos nos dan, y lo que sí que es muy importante que la gente tiene que saber es que el trabajo está en que el dato que nos dan es un dato bruto que no sirve para nada si no se procesa adecuadamente. Y ahí es donde está la clave. El procesado de ese dato es duro y hace falta, pues, lógicamente, un software, o sea, unos scripts específicos y correcciones específicas, que es la parte difícil, digamos. Mirando también algunas de tus publicaciones más recientes, he visto que habláis mucho de modelos y hacer modelos implica, pues, lo que tú dices, unas herramientas informáticas que yo creo que ya no hay disciplina científica que escape de eso. No, eso está claro. O te subes al carro del Big Data y de la informática y de los modelos. O te quedas fuera. ¿Cómo habéis gestionado vosotros eso? ¿Colaboráis con departamentos de informática? A ver, nosotros, te cuento, aquí en el departamento sí que se han hecho ya un par de tesis sobre procesado, pero en realidad la colaboración la hicimos desde el principio con el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, el CTTC, que fue, digamos, nuestro punto de conexión y es quien ha formado a la gente que ha aprendido a procesar. Y como acabas de comentar, ahora las tesis que están en curso ya lo que van es en la línea de que nos ayuden todo el machine learning, ¿no? Toda la parte de inteligencia artificial, intentar aplicar algoritmos que nos ayuden a delimitar que esos modelos pues tengan menos incertidumbre, en definitiva, ¿no? Que sean más certeros en cuanto a las predicciones. Claro, porque un cuello de botella que hay en vuestra disciplina o un punto, digamos, ahí muy complicado es el de la predicción de los terremotos. Bueno, eso es la pregunta del millón. Y entonces yo me estaba preguntando si la inteligencia artificial un poco puede ayudar a darle una vuelta de tuerca a esas predicciones. Pero claro, al final un terremoto dura unos segundos y tú lo que quieres es que te avise en qué momento va a ser, no en un rango de un año o dos, ¿no? A ver, es la pregunta del millón porque todos los que tenemos alguna relación con esta línea en concreto, con esta disciplina, la pregunta es ¿cuándo y dónde va a ocurrir el siguiente terremoto? ¿No? Yo le añadiría ¿y qué magnitud o qué energía va a liberar? Porque un terremoto con una magnitud moderada pues no le preocupa a nadie porque no genera daños, ¿no? Pero un terremoto de gran magnitud, lógicamente, pues sí. Y por ahora, por desgracia, pues no podemos saberlo. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos centrado en ver qué tipo de fallas podrían tener capacidad de generar terremotos. ¿Dónde están? Hacer la cartografía y saber dónde están e intentar escucharlas, ¿no? Escuchar cuál es su actividad. De hecho, el último proyecto que hemos tenido, un microproyecto porque ha estado relacionado
con la construcción del acelerador de partículas que se está ahora mismo ejecutando aquí cerca de Granada y que la Universidad de Granada tiene un papel preponderante, pues hemos hecho un estudio cogiendo los registros de todos los microterremotos de los últimos 35 años en lo que sería la depresión de Granada, ¿no? Hay una red sísmica que está permanentemente escuchando qué terremotos se producen. Sí. Y ahí se ha hecho un análisis bastante pormenorizado, pues para detectar lo que denominamos clúster, ¿no? Zonas en donde sistemáticamente hay actividad. Terremotos de baja magnitud, moderada, pero siempre hay actividad, ¿no? Y en otros sitios en donde esa actividad pues va por años. Vemos zonas que se cargan y a los años se descargan. Pero todo eso es insuficiente para lo que para tu pregunta. No sabemos, hoy por hoy no sabemos ni cuándo ni dónde, y ni qué magnitud. Y lógicamente creo que todavía la inteligencia artificial nos va a ayudar en ese sentido, pero todavía estamos un poco lejos. Claro, porque necesita muchos datos para que la inteligencia artificial quizás vea cosas que se os puedan escapar, que es muy complicado, ¿no? Claro. Y esto que hablabas de la zona de Granada, he estado leyendo también que hace unos 3 años hubo aquí un terremoto y que la zona de Granada es una zona de un enjambre sísmico, un enjambre de fallas, que eso suena muy mal, pero resulta que ese enjambre sísmico ayudó en ese terremoto porque lo hizo como más suave o algo así. Eso he leído en un artículo. Bueno, la cuestión es que, y sobre esto también hay discusión, ¿eh? No te creas tú sabes que la discusión y la ciencia van siempre de la mano. Efectivamente, hace unos años hubo un enjambre sísmico. Un enjambre son un conjunto, un montón, centenares, en este caso centenares de terremotos en una zona muy concreta, que inicialmente pueden ser generados por una sola falla o por varias. Aquí en este caso parece que eran varias, pero el lugar es muy cerca de un pueblo, Santa Fe de Atarfe, y eso genera mucha preocupación porque algunos de los terremotos de la serie sí que fueron de una magnitud relativamente importante y generaron daños, no víctimas, pero sí daños en edificaciones. Hay discusión sobre si este tipo de enjambres ayudan a liberar la energía de manera progresiva mediante terremotos, eventos, digamos, de poca energía, y por tanto no dejan acumularse una energía significativa, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Sí. Pero por otra parte uno piensa y dice, bueno, eso es inherente al tipo de fallas. Hoy día sabemos que las fallas que son cortas, que tienen poca longitud, pues tampoco son fallas que puedan generar eventos de alta energía, que son los destructivos, ¿no? Entonces, la tranquilidad, entre comillas, en esta zona es que tenemos muchas fallas, pero digamos que la longitud es una longitud baja o moderada, de unas decenas de kilómetros, con lo cual eso limita el máximo evento posible a la hora de generarse. Y eso es ampliable a toda la zona sur de España, lo cual no quita que un terremoto como el que ocurrió en Lorca, que fue un terremoto de una energía relativamente baja, 5,1, que terremotos como estos pues en Japón ocurren decenas o centenas a todos los años, pues en este caso concreto pues generó daños muy importantes y víctimas mortales, ¿no? Y entonces aquí hay que venir siempre a lo siguiente, y es que el terremoto al final no podemos llegar a saber cuándo y dónde, pero sí que podemos llegar a prevenir nuestras edificaciones. Exacto. Y cuidarnos de que una edificación pues, sea capaz de estar de pie después de una sacudida de... Se habló mucho después del terremoto de Turquía de eso precisamente, ¿no? Que realmente allí la mayoría de las edificaciones no cumplían con los requisitos, ¿no? Claro. Ya digo, hay sitios, y siempre ponemos Japón porque es un poco el ejemplo, en donde hay terremotos de magnitud 6,5, de magnitud 7 incluso, y no se vienen abajo edificaciones de múltiples plantas, pero porque están construidas para que aguanten ese tipo de sacudidas. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, y en los terremotos destructivos en Italia, el más reciente, el del Aquila, que hubo múltiples víctimas mortales, y al final la conclusión es que las edificaciones allí no estaban preparadas. Quizá nuestro carácter mediterráneo nos lleve a
bueno, pues pensar que esto igual no ocurre en los próximos 25, 50 o 100 años, y si ocurre en 100, a mí que me preocupa, ¿no? Sí. Y otro tipo de caracteres, pues más fríos, más... sí que tiene esa idea de hacer una edificación que, aunque tarde en producirse 50 o 100 años el siguiente terremoto, pero va a soportar. Porque ahora imagino habrá una normativa que cualquier edificio que se haga pues tenga que cumplir esos requisitos, pero claro, luego hay edificaciones un poco particulares de alguien que se hace una casa en un solar, pero bueno, tendrá que cumplir también esos mínimos, ¿no? Claro, a ver, hay una normativa. Sí. Tenemos una normativa que todo el mundo tiene que cumplir, pero es una normativa con los edificios que se hagan ahora. Pero edificios que llevan hechos 50, 60, 70 años, que hay muchos edificios, pues estos edificios tenían la normativa que había entonces, sin hablar de que algunos que se han hecho recientemente tampoco la cumplan, no entremos en eso. Pero yo siempre pongo el ejemplo de que hay medidas, por ejemplo, los disipadores sísmicos, que serían unos dispositivos como un amortiguador de un coche, que se ponen pues para unir lo que es un pilar de una viga, por ejemplo, ¿no? Y que lo que hacen es que la sacudida pueda deformar la estructura del edificio, pero no colapsarlo. Que son de bajo coste. Pues que yo sepa, en Granada solamente hay un edificio que tiene el disipador sísmico. Nosotros en la Universidad de Granada tenemos una patente, es un dispositivo realmente económico, lo único es que hay que planificarlo en el proyecto, y a día de hoy se siguen haciendo edificios en Granada sin disipadores sísmicos, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que quiere decir que el que lo hace pues piensa que el riesgo es bajo, ¿no? Y la población tampoco está concienciada con eso. O sea, que aquí vamos aparejados. Entonces, por tranquilizar a aquellos que vivan en el sur de España, decir que, bueno, que claro, cuando uno ve el mapa de las placas tectónicas, ve la placa africana y la eurasiática que se juntan justo aquí, y uno dice, uy, esto está aquí una zona muy inestable, pero lo que tú decías es que no hay fallas muy grandes, sino fallas pequeñitas, y bueno, la otra tranquilidad de que ahora se están construyendo los edificios así. ¿Cuál es la falla más importante en el mundo? ¿Es la de San Andrés en California? No, hay algunas que son incluso más largas. Bueno, la de San Andrés ya está bien, ya tiene unos cuantos miles de kilómetros, que está bien, pero hay algunas que son de varios miles de kilómetros. Y bueno, ten en cuenta que eso, pues que los límites de las placas tectónicas, que son enormes, pues son todo fallas. Es decir, que los bordes son todo fallas. Entonces hay fallas que son larguísimas. Claro, entonces la de San Andrés, ¿qué pasa? Que es la más cercana a la población, ¿no? Claro, bueno, no, pero hay algunas en Turquía que también se las trae, que han generado terremotos. La de San Andrés quizá pues porque está en Estados Unidos y porque es verdad que es una falla que va a generar terremotos, que además que es muy estudiada, pues precisamente porque está allí la población. Pero bueno, así la gente sigue viviendo allí. Esto, yo pongo siempre también el ejemplo de que el riego en el Vesubio, pues todo el mundo sabe lo que ocurrió en Pompeya, pero ahora uno va a la zona del Vesubio y hay millones de personas viviendo en sus faldas. Esa gente no sabe lo que ocurrió en Pompeya, claro que lo sabe. Lo que pasa es que piensan que bueno, pues que igual tardan otros 500 o 600 o 1000 años en volver a una erupción de esas características. Y por tanto pues siguen viviendo allí. Y lo mismo diría con respecto a la falla de San Andrés y la población de California. Sí, porque ahí las casas baratas precisamente no están en la zona del Silicon Valley, ¿eh? No, en absoluto, en absoluto. Y bueno, pues fíjate, ayer justo estuve visitando la Alhambra, que hacía muchísimos años que no la visitaba, y estuve en los Palacios Nazaríes, pero luego llegué a la Torre de la Vela. Torre de la Vela, sí. Y vi que era del siglo XI. Y claro, me vino a la cabeza cosas que había escuchado en el pasado, de que la Alhambra se había construido de manera que ellos sabían de cómo construirla para que resistiera los terremotos. Luego he visto que eso parece ser que es una leyenda urbana, que en realidad es que la Alhambra está sobre una montaña o un promontorio, no sabría cómo decirlo, ¿no? Que es muy sólido, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, a ver, yo pienso que la Alhambra se construyó ahí porque los árabes, lógicamente, es una zona elevada. El sustrato, como acabas de decir, es un conglomerado, que es una roca, y que es mucho más resistente que la zona de la Vega, donde tenemos un suelo blando, ¿no? Allí tenemos una roca dura.
Pero fundamentalmente sería por su posición, ¿no? Estratégica en cuanto a vigilancia, más que eso. Lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista de posibles daños, el hecho de que la Alhambra esté ahí sí que la ha podido librar de daños mayores, aunque ha tenido muchos daños, ¿eh? Ahí hay un terremoto importante que no sabemos incluso si fue quizá el más importante que hubo en la zona, en 1431, que este terremoto está probado y hay escritos. Lo que pasa es que los árabes no escribían mucho sobre los daños porque pensaban que un terremoto era un castigo de Alá y por tanto no se expresaba demasiado. Pero se han encontrado escritos en donde se detallan los daños y debió ser un terremoto de una magnitud importante, sin duda, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasa? Que la Alhambra está en continua rehabilitación y reconstrucción. Y nosotros vemos ahí, parece que, bueno, pues está exactamente igual que... No, pero hay una rehabilitación permanente, muy cuidada, ¿no? Muy bien mantenida, ¿no? Está muy bien mantenida. Pero sí que es cierto que cuando se produce un terremoto hay un efecto que de cara a la destrucción puede ser la clave, que es la amplificación. El efecto este de caja de resonancia. Entonces, ese efecto de caja de resonancia ocurre en los suelos blandos, sedimentos blandos, arcillosos, como puede ser la zona de vega. Sin embargo, en las zonas rocosas ese efecto de amplificación es menor, o a veces incluso casi inexistente. Entonces, eso, por ejemplo, como mencionaba antes, el terremoto del Áquila, se vio que determinadas poblaciones que estaban en suelo blando pues sufrieron aceleraciones de la gravedad pues hasta 5 veces superior a otras que estaban en suelo duro. Entonces sí que el Albaicín, por ejemplo, que está en el mismo material que la Alhambra y la Alhambra, el hecho de que estén sobre lo que además se llama, a esa roca se le llama formación Alhambra, conglomerado Alhambra, ¿no? Pues yo creo que ha promovido el que los daños sean menores, que digo que ha habido, pero que no lo suficientemente importantes como para colapsar. De esta manera es una suerte que la Alhambra haya sobrevivido un poco a los terremotos. Como tú dices, ha habido mucho cuidado por la Alhambra, pero eso también es algo excepcional porque históricamente sabemos que la gente destroza cosas que no las considera suyas. Y también me sorprendió que el Palacio de Carlos V está en mitad de la Alhambra, pero está en un lugar donde no había nada edificado y no destrozó nada. Como ha ocurrido otras veces, ¿no? Que encima de una mezquita ponen una catedral o viceversa. Sí, yo creo que no siempre ha habido esa mentalidad de preservación que tenemos ahora mismo, ¿no? La prueba de ello es el proyecto que ahora mismo tengo con el patronato de la Alhambra y con el que llevo trabajando por los últimos 15 años, que no está ligado directamente a la edificación, pero sí al entorno, a lo que se conoce como el Tajo de San Pedro, que supongo que verías, que es es cuando uno va por el Paseo de los Tristes, el Darro arriba, al pasar por la iglesia de San Pedro, pues mira hacia allá y ve pues 45 metros de pared vertical, ¿no? Pues el Patronato de la Alhambra tiene una idea de preservar ese tajo pues tal y como está ahora mismo, sin meter ningún tipo de medida de estabilización o de contención moderna, sino dejarlo como está. Pero claro, eso tiene su parte negativa y es que, como llevamos viendo en los últimos 15 años, pues hay una erosión progresiva y ya solo está a 20 metros de la muralla. Y eso significa que esa erosión progresiva pues llega a un momento y a la velocidad de avance pues puede poner a 2-3 metros de la muralla, con lo cual se pondría en peligro, digamos, esta edificación. Eso que me cuentas es un ejemplo de esta progresión que ha llevado un poco tu carrera científica de trabajar en cosas muy teóricas de la tectónica de placas y movimientos geodinámicos así globales, a solucionar problemas reales y más locales donde se necesita de tu experiencia para saber qué material hay allí. Y eso que me contabas del Tajo de San Pedro lo había leído en prensa y me ha gustado mucho el hecho de, se te citaba a ti, pero también a otros especialistas de otros campos, ¿no? Había ingenieros y al final una de las soluciones que se plantea
es la bioconsolidación bacteriana, o sea que Sí. habrá biólogos o microbiólogos Sí. ahí detrás también, ¿no? Sí, hay biólogos, hay microbiólogos y hay un equipo multidisciplinar detrás. Y hay mucha curiosidad por parte de la gente. Ya te adelanto que es una de las cosas que llama más la atención, ¿no? Cómo utilizar las bacterias, Sí. que además pueden ser las propias bacterias del terreno, que eso es otra de las cosas que asombra, que no es que metemos bacterias que vienen de otros sitios, sino las propias que ya están allí, incentivarlas para que generen carbonato cálcico, que sería un cemento natural, y modifiquen las propiedades mecánicas de ese suelo y lo hagan más resistente a la erosión, Sí. que es un poco la clave, ¿no? Eso es genial, ¿no? Porque ese conocimiento biológico, geológico y luego, imagino, de ingeniería, porque Sí, habrá va que todo. ver por qué lugares habría que reforzar eso, porque ahí imagino que los peligros sean las crecidas del río. A ver, durante mucho tiempo, porque el río Darro no está regulado y entonces pues durante mucho tiempo había crecidas que erosionaban el pie de ese accidente, ¿no? Y al erosionar el pie pues se producían grandes desprendimientos de avalancha, ¿no? Y en un momento el avance estuvo íntimamente ligado con esas crecidas. Pero yo creo que actualmente al pie ya hay una defensa de sedimentos, de depósitos naturales, que hace que realmente la crecida tiene que ser muy importante para que afecte al pie. Ahora son otro tipo de procesos los que regulan la actividad de ese tajo, ¿no? Pero sí que en un principio estaba ligado a las crecidas. Sí. Como granadino que eres, imagino que cuando la gente viene a visitarte de otros lugares, uno de los lugares obligados será llevarlos a la Alhambra, habrás ido muchas veces. Por supuesto, sí. ¿Cuál es tu rincón preferido de la Alhambra? Curiosamente, mi rincón preferido está fuera de lo que es la zona de la edificación y es un poco porque he estado muy ligado y es la zona de los huertos nazaríes que se preservan, que además son muy poco conocidos porque es muy difícil de visitar y que están, según se sube, pues lo que se llama la Cuesta de los Chinos, es conocida como la Cuesta de los Chinos, la Cuesta del Rey Chico, a la izquierda, cerca del Generalife, justo al pie del Generalife. Abajo del Generalife. Abajo, justo abajo del Generalife, porque en realidad es una auténtica maravilla esos huertos que siguen cultivándose, la gente igual no lo sabe. Los vi. Y siguen cultivándose y procurando que tengan las mismas variedades que había entonces. Hay un rigor en eso y me parece uno de los rincones maravillosos. Qué bueno. Pues fíjate lo que me pasó a mí. Yo recuerdo que tenía un mentor cuando hacía la tesis en Alicante que se llamaba Fernando Moya, que bueno, era una persona muy, muy sensible, aparte de la ciencia le gustaba mucho el arte y todo esto. Y recuerdo que me dijo, dice, yo es que voy a la Alhambra y me siento en una silla del rincón del Patio de los Leones y me pongo ahí a observar y yo es que me transporto a otro mundo y tal. Y ayer, cuando me acercaba al Patio de los Leones, me acordé de Fernando Moya y me senté en una silla y me puse a observarlo. Pero entonces pasaron 2 excursiones de niños. Te fastidiaron el momento. Y se fueron los niños y llegaron otra oleada, otro grupo de tal. Y te das cuenta que lo complicado que es ya ir a sitios bonitos y abstraerse de la gente. Uno de los momentos más íntimos que tuve con la Alhambra fue justo en la pandemia, porque hubo un problema en el interior, cerca de la Cuesta del Rey Chico, Cuesta de los Chinos, pero por la parte interior pues se descalzó uno de los muros de 12 metros de alto y estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados, pero eso era urgente. Entonces me llamaron y tuve la grandísima suerte de entrar con la Alhambra sin nadie. ¡Qué maravilla! Sin tiempo y con la tranquilidad de ir a observar ese punto, pero ahí me di cuenta que es un sitio sin igual. Sí. No existe. Eso le pasó a los sultanes y a ti, ¿no? El estar solos en una sala. Exacto. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y hablando de cosas prácticas, otra cosa que me ha llamado la atención, ¿tienes alguna publicación de esto? Es un estudio de materiales del estrecho de Gibraltar para un posible túnel que una España con Marruecos. Y esto es una cosa que no se me había pasado por la cabeza
antes, pero es muy evidente que si ahora se ha hecho el túnel del Canal de la Mancha, pues la distancia entre España y Marruecos es relativamente pequeña. Se podría pensar en eso. ¿Cómo va ese proyecto? Ese proyecto tuvo su momento bueno en los años 80 y se invirtió bastante dinero y se hizo un trabajo muy serio de investigación. Y bueno, los resultados están todos publicados porque ya ha pasado tanto tiempo que está todo ahí, con lo cual se conoce la geología bastante bien. Yo creo, sinceramente, que es un proyecto factible, pero ahí, claro, si allí al sur no fuera África lo que tenemos, sino que fuera otro continente con otras expectativas desde el punto de vista potenciales económicos. Potenciales se habría hecho ya probablemente. Sí. Porque igual que has comentado el Canal de la Mancha, sí, pues aquí se podría hacer igual. Los materiales son bastante más complejos, ¿sí?, de perforar y bastante más complejos, pero hoy día la tecnología nos permitiría hacerlo y no tendríamos gran dificultad. Bueno, o la dificultad inherente a un proyecto de estas características. Lo que pasa es que yo creo que no interesa porque nos enlaza con África y no con Europa. Claro. O con otra zona que fuera desde el punto de vista socioeconómico más interesante. Sí. Durante tu carrera estuviste un par de años en París. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que aprendiste allí o en qué te especializaste? A ver, yo aprendí a ser investigador allí. Allí fue un contraste muy grande. Era inicio de los años 90 y en concreto en geología y en mi línea, en mi especialidad, aquí se trabajaba de un modo completamente diferente a cómo se trabajaba en este laboratorio. El laboratorio además era un laboratorio bastante puntero, donde había gente muy buena, habían estado varios Nobeles, es el laboratorio Pierre y Marie Curie, justo en el centro de París. Qué bueno. Y fue una suerte, porque no tuve tiempo de adaptarme, es que directamente entré allí y fue una inversión total. Cambié mi dinámica de cómo se hacían las cosas y cuando vine aquí me veía un poco raro, ¿no? Porque, bueno, ese tipo de metodología de trabajo, de que tú te pones y enfocas una investigación ya desde el minuto 1 con la idea de el producto final, esto tiene que plasmarse en una publicación o en una contribución a un congreso. Hay un espíritu finalista de... Eso aquí todavía no estaba. Sí. De hecho, aquí te puedo decir que se hacían las tesis doctorales, 4 años de trabajo, el que menos tardaba, y con la idea de presentar todos los resultados en el momento de la defensa. Imagínate tú, cuando yo llegué a París y le dije a mi director que eso que estaba muy bien y era muy interesante, pero que no lo podíamos publicar porque era de mi tesis. Sí. La carcajada creo que se escuchó en la Torre Eiffel. Sí, sí. Y a los 3-4 meses estaba presentando los primeros resultados en un congreso internacional. Entonces, eso yo siempre digo que me cambió completamente mi mentalidad. O sea, eso que dice yo creo que es muy importante para entender un poco la historia de la ciencia en este país, porque realmente en la década de los 90 y de ahí para atrás, obviamente, el salir fuera era algo fundamental que te iluminaba, que veías que las cosas se hacían de otra manera. Ahora, afortunadamente, la gente joven no está en esa situación porque aquí en la mayoría de los sitios se hacen las cosas también bastante bien, ¿no? Muy bien. Ahora se hacen las cosas igual de bien o mejor, ¿eh? Exacto. Yo he conocido casos de gente que se ha ido al extranjero y ha visto que las cosas se hacían peor, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy importante. Al llegar aquí, estabas en una videoconferencia, entonces me ha dado tiempo a pasear un poquito por el departamento de geodinámica y he visto cosas que me han llamado la atención. Justo aquí, al salir de tu despacho, hay una vitrina llena de rocas y son rocas que si yo me la encuentro por el campo, pues la utilizaría para partir almendras, por ejemplo. Buen uso, ¿eh? Pero he visto que, esto tiene que ser importante porque están llenas de pequeñas pegatinas con numeritos pequeñitos. Sí. Eso... A ver, todas esas rocas pertenecen a una tesis doctoral que se defendió aquí y son cantos incluidos en un conglomerado que se deformó frágilmente. Entonces, el análisis de las estrías dentro de los cantos nos da información sobre la dirección y el sentido en el que se produjo la deformación. Qué bueno. Que es un poco la clave, sí. Pues me voy a volver a fijar ahora al salir.
Pero a ver, eso que comentas es la parte que a ti y a mí nos gusta, ¿no? Que es hacer llegar la ciencia a la gente que no está aquí, en estas casas, ¿no? En las casas donde se produce. Y hacerle entender, pues, a qué nos dedicamos y que algunas cosas tienen una aplicabilidad más directa y otras no tanto, pero que todas son parte de un edificio en donde se van poniendo pequeños ladrillos y se va haciendo avanzar el conocimiento, que en definitiva es de lo que se trata. Sí, sí. Pues un poquito más allá me he encontrado una habitación que ponía Laboratorio de Interpretación Sísmica 3D. ¿Qué es esto? A ver, eso es una... comentaba antes que la geofísica ha avanzado muchísimo y ahora podemos hacer geofísica, que en definitiva es generar pequeños terremotos de bajísima magnitud para que las ondas elásticas que producen esos pequeños terremotos, generalmente se hace en mar, que es menos costoso, se puede hacer en tierra también, que es menos costoso y que además, digamos que la producción de la información tiene más beneficio para las empresas que la quieren, que explotadores de gas y petróleo, ¿no? Que son las plataformas marinas. Entonces, uno va en un barco con una serie bueno, son compresores de aire en realidad lo que hacen, generan ondas elásticas y hay una hilera de geófonos que escuchan qué pasa con esa onda eléctrica una vez que las ondas penetran debajo del fondo oceánico y suben de nuevo. Esa interpretación nos llega a dar como una imagen, una radiografía de los primeros cientos de metros por debajo del fondo oceánico. Y eso, si se hace en diferentes direcciones, pues podemos llegar a tener información en 3D. Porque los perfiles tienen 2D, pero si hacemos uno perpendicular al otro, ¿qué nos da eso? Pues llegar a poder saber dónde puede haber almacenes de gas o petróleo. Sí, sí. Que en determinadas plataformas marinas, pues algunos están en explotación y otros están en prospección. Aunque tengo que decirte que actualmente ha cambiado radicalmente la política de prospección y las grandes petroleras están en franco retroceso, porque consideran que la energía va a ir por otro camino, ¿no? Yeah. Y como desde que tú empiezas a investigar un posible yacimiento de petróleo o gas y tú lo explotas, por lo mínimo que transcurre son 15 años y tú ya sabes que esto funciona con un avance, pues por ejemplo Repsol pues ha pegado un bajón en cuanto a inversiones en investigación, pero bueno, en realidad eso es lo que se hacía, ¿no? Porque vosotros imagino que además de conseguir financiación, pues convocatorias estatales o europeas, ¿no? Podéis conseguir contratos con ciertas empresas. Efectivamente, hay una parte de la investigación que es dirigida, ¿no? O aplicada, que es cuando a una empresa le puede interesar algo de lo que tú haces, ¿no? De lo que hace tu equipo de trabajo. Y bueno, financia esa investigación y luego la aplican o no. Pero sí, ahora mismo Repsol, yo te digo, Repsol está financiando concretamente aquí en el departamento un proyecto de investigación para hidrógeno, que es por eso te digo... Para el futuro, ¿no? Sí, para el futuro. O sea, para yacimientos de hidrógeno natural, cuidado, aquí en la provincia de Málaga. Entonces, fíjate el cambio, ¿no? Entonces, ese laboratorio 3D que sigue siendo vigente y que ya digo que para la investigación más pura pues está perfecto y también para la aplicada, que no hemos dejado de investigar potenciales zonas de gas o petróleo, pero que las grandes petroleras van por otros sitios, van por la investigación del hidrógeno natural, el hidrógeno verde. Ya hay un cambio claro en lo que va a ser la energía en el futuro, ¿no? Qué interesante. Bueno, tienes una clase de un par de horas en 10-15 minutos, así que bueno, vamos a ir terminando ya. Tengo curiosidad por saber dónde vas a ir a comer, porque aquí en Granada se come muy bien. Pues sí, pues te lo digo. Hay un restaurante que ha cambiado recientemente de mano, pero es un restaurante que puede llevar 40 años en Granada y que por unas razones familiares pues se ha quedado como el restaurante de cabecera de la familia. Y hay una pizzería que está en el centro que se llama Altamura. Ahí voy a ir. Qué bueno.
Y que además yo lo recomiendo porque, curiosamente, allí hay pizza, claro. Pero hay otras cosas que son especialidades de la casa que los dueños es que se han jubilado. Son dos italianos que se instalaron hace 40 años en Granada y que han generado pues una expectativa de ese restaurante. Ya digo que igual no es la cocina actual, ¿no? Y nueva, pero elaborada. Pero sí que tienen platos que además no solo me pasa a mí, porque yo lo pregunto a la gente y la gente hace lo mismo. No, es que este es el restaurante de la familia. Cuando hay algo que celebrar en la familia, acudimos a ese restaurante. Qué bueno, qué bueno. Entonces no está muy lejos, está a unos 500, 600 metros de la facultad y la verdad es que tiene un solomillo Voronov, por poner un ejemplo, que no tiene parangón en ningún sitio del mundo. Y ese solomillo, el Voronov, que es una salsa como... Es específica. Ahí te lo hacen, es cocina en vivo, te lo hacen allí delante tuyo, al gusto, y con esa salsa que ya digo que no... Vamos, tengo incluso algunos estudiantes de doctorado que actualmente ya son, bueno, altos ejecutivos que hemos celebrado allí... Pues eso, la típica, la tesis, el matrimonio, los hijos, y que siempre me dicen cuando vienen para Granada, oye, José Miguel, nos vemos en el Altamura. O sea, ya se ha convertido como el punto de... Qué bueno, eso es bonito también, ¿no? No solo comer bien, sino que sea una sí, tradición. Un punto de reunión. Sí, sí, sí. O sea que no sé si los nuevos dueños me van a invitar a una cerveza para esta publicidad, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo voy a hacer también publicidad de otro lugar porque yo voy a ir también, al parecer, a un sitio especial hoy. Resulta que en un congreso, hablando con un investigador de aquí de Granada, me habló del rinconcillo, que se come atún. Fantástico. Y entonces, fantástico. Justo al venir aquí, digo, oye, ¿qué tal si reservas en el rinconcillo? Y ya reservado y vamos a ir para allá. Y me habla muy bien de pues es de los sitios también recomendables. Allí se puede tomar atún buenísimo, atún rojo, de diversas maneras. Y yo lo que te daría, el consejo que te daría es que le preguntes a ellos. Son bastante honestos y te van a conducir bien. Ellos te explican de qué modo está elaborado y tú en función de eso eliges el plato porque te lo van a... Sí, sí. Y no te vas a equivocar, es un sitio fantástico. Pues nada, la verdad es que lo de Granada para la gastronomía es increíble. Todavía conserva la tradición esta de cuando te pides una cerveza, un vino, te ponen la tapa y ya no solo por la tapa, a mí el momento de la sorpresa de qué te van a traer me parece fascinante. A ver, pues mira, eso que dices, porque ahora sabes que hay defensores y detractores de la tapa, hay una discusión, hay gente que dice que la tapa ha hecho que, porque bueno, en Granada no hay ningún restaurante estrella Michelin, bueno, hay uno ahí en el límite con la provincia de Málaga, en el Hotel La Bobadilla, pero es más malagueño que granadino. Entonces, la gente dice que quizá si no hubiera la tapa, en otro sitio donde no la hay, como en Sevilla, el restaurante o el bar se esmera en hacer una serie de platos que obviamente los cobra, pero los elabora más, ¿no? Y eso ha parado o ha frenado un poco la evolución de la gastronomía en la ciudad. Y hay todo un debate interesante, sobre eso. Veo el debate, sí. Hay un debate, pero eso que tú acabas de decir de la sorpresa, que yo admito que me pasa igual a ti y a mí, o sea, que te pongan la cerveza y estés expectante a ver es como abrir un paquete, un regalo, ¿no? Exacto, pero bueno, como con los regalos están las sorpresas positivas y las negativas, que a veces cuando llega no es todo positivo, pero bueno, sí, pero se ha hecho famoso y lo que yo he visto ahora en un viaje reciente a Madrid es que en Madrid ya ponen tapas también, no gratis en teoría, o sea, te la cobran con la... Y en otros sitios de España, como en Ávila, por ejemplo, en Ávila son excelentes, y en Almería también. Hay muchos sitios que se está extendiendo eso, ¿no? Como el aperitivo gratis. No me parece mal, pero sí es que me parece muy bien. Pero igual que tú has comentado, para mí la gastronomía sí que es una ilusión. El ir a un sitio y ver qué puedes comer allí, qué puedes probar. Sí. Bueno, pues ya te dejo y te deseo que pases un buen día, que seguro que lo vas a pasar con tu familia almorzando y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, ha sido un placer y me encanta que tengas esta iniciativa y ojalá
vaya al podcast vaya muy bien y que sigas disfrutando y nosotros disfrutando con la charla contigo. Perfecto, muchas gracias. Pues gracias a ti. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.